¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este humilde canal. Hoy traemos un poquito de información para que no nos tomen por tontos los protestantes. Siempre dicen que la Iglesia Católica no la fundó nuestro Señor Jesucristo, sino Constantino, emperador de Roma. Constantino el Grande, Constantino el Magno. Y que eso está en el Edicto de Milán, una carta que escribió Constantino. Vamos a leerla, a ver si es verdad o no es verdad. El texto es conocido como el Edicto de Milán, promulgado en el año 313 después de Cristo. Aunque vamos a poner en perspectiva. Si fuese real que la Iglesia Católica fuese, ¿cómo te digo yo? Fuese idea de Constantino, en el año 313 somos más antiguos que todo el protestantismo. Vamos a ver, texto conocido como el Edicto de Milán, promulgado en el año 313 después, por los emperadores Constantino I y Licinio, tras el encuentro en las ciudades de Milán. Su contenido fue recogido en diferentes fuentes, entre ellas la obra del historiador Lactancio, y se presenta como una carta o decreto oficial que establece la libertad religiosa del Imperio Romano. Pero los protestantes dicen que no, que la iglesia fue fundada por Constantino. Se trata de una fuente de primaria naturaleza jurídica política, ojo, que recoge la decisión imperial de poner fin a las persecuciones de los cristianos y restituir sus bienes y lugares de culto. El texto tiene un carácter público y fue dirigido a todos los funcionarios imperiales, especialmente en Oriente, donde Licinio gobernaba. Su intencionalidad es claramente normativa, conciliadora, pragmática, con un enfoque en la pacificación del imperio y en la consolidación del poder. Los textos, el contexto geográfico es el conjunto del Imperio Romano, aunque su redacción formal se produjo en Milán. El momento histórico es clave. Tras la victoria de Constantino sobre Magencio en el puente Milvio en el año 312, el emperador se orienta hacia una política favorable al cristianismo, marcando un punto de inflexión en la historia religiosa de Occidente. Si hacemos un análisis, antes de leerla, dice así: ideas principales del texto es establecer libertad religiosa universal, permitiendo que cada persona practique la religión que considere más adecuada y especialmente restituir los derechos civiles y patrimoniales a los cristianos. Ideas secundarias destacadas: motivación religiosa y política. La tolerancia se presenta como medio para obtener el favor de lo divino y garantizar la paz y la estabilidad del imperio. La libertad para los cultos no se limita a los cristianos, sino que se extiende a todas las religiones. Es un gesto de inclusión y neutralidad religiosa del poder imperial, que les meta aquí a los protestantes. No solo es del cristianismo, de todas las religiones. Seguimos. Restitución de propiedades. Se ordena devolver a los cristianos su lugar de culto y demás bienes comunitarios sin exigir compensación económica. Reconocimiento jurídico de la Iglesia. El texto reconoce a las comunidades cristianas como personas jurídicas, legitimando su existencia y propiedad colectiva. Rechazo a las represalias. Se excluyen sanciones contra quienes poseían temporalmente esos bienes, priorizando la reconciliación con la justicia punitiva. El Edicto de Milán presenta uno de los momentos más decisivos de la historia del cristianismo y del propio Imperio Romano, a diferencia de los edictos anteriores de tolerancia como el de Galerio en el 311. Este texto no solo autoriza el culto cristiano, sino que garantiza su libertad plena y equiparada a otras religiones, marcando el inicio de un proceso de transformación profunda en la política imperial. Desde la perspectiva política, Constantino y Licinio adoptan una postura tolerante y utilitaria.
al permitir la libre práctica de cualquier religión, no solo eliminan un foco de conflicto, sino que también pretenden asegurar la protección divina para el gobierno imperial. En consecuencia, la religión deja de ser un problema para convertirse en un instrumento de cohesión social y legitimación política. El rollo es que los romanos eran paganos, tenían muchos dioses. Entonces, como tenían muchos dioses, ellos dijeron, bueno, otro dios más. Le damos libertad y que nos ayude. Si es el de él, la verdad, que nos ayude. Especialmente significativo es el reconocimiento de los derechos patrimoniales de las comunidades cristianas. Por primera vez la Iglesia cristiana es tratada como una entidad jurídica con capacidad de poseer, administrar y reclamar bienes. Este hecho anticipa el desarrollo de una Iglesia institucional poderosa que en las décadas siguientes se convertirá en uno de los pilares del nuevo orden romano cristiano. Además, el tono del texto es notablemente conciliador. No se busca castigar a quienes ocuparon bienes cristianos durante las persecuciones, sino restablecer el orden con justicia y sin resentimiento. Este enfoque revela una comprensión pragmática de la situación en la que el equilibrio y la pacificación eran más importantes que la reparación completa del daño. Estamos haciendo un enfoque histórico nada más. Por otro lado, aunque el texto habla de tolerancia universal, es evidente que el cristianismo ocupaba un lugar central. La mención explícita del bienestar de la mayoría y la motivación de obtener favor divino sugieren que los emperadores, especialmente Constantino, veían en la fe cristiana una fuerza ascendente y estabilizadora, capaz de ofrecer legitimidad espiritual a su gobierno. Históricamente, este edicto no convirtió al cristianismo en religión oficial del imperio. Voy a leerlo otra vez porque esto no lo entienden los protestantes a día de hoy. Históricamente, este edicto no convirtió al cristianismo en la religión oficial del Estado, algo que ocurrirá con Teodosio en el año 380. El edicto es del 313, Teodosio del 380, pero sí lo posicionó como una religión protegida y favorecida, lo que permitió su expansión institucional, la construcción de templos y el surgimiento de una jerarquía eclesiástica bien definida. Vamos a ver la conclusión. Luego leemos un poquito. El edicto de Milán del 313 marca un antes y un después de la historia de Occidente. Mediante este decreto, Constantino y Licinio ponen fin a las persecuciones contra los cristianos y abren un camino para la consolidación de la Iglesia como institución social, jurídica y política. El texto, más que un gesto aislado, representa una estrategia de pacificación imperial que resultó ser el inicio de una nueva era del imperio romano cristiano. Su redacción refleja una mentalidad ya distinta de la del siglo anterior. La religión ya no se concibe como una amenaza al orden imperial, sino como una fuente de legitimidad y estabilidad. Así, el edicto se convierte no solo en una ley, sino en una manifestación del cambio de paradigma que estaba transformando el mundo romano. Finalmente, el edicto de Milán no fue solo una medida de tolerancia, fue un acto fundacional de una nueva relación entre el poder y la religión, entre el emperador y la Iglesia, cuyas consecuencias moldearían la historia política, cultural y espiritual de Europa durante siglos. Vamos a ver. Ok, vale. Dice así, edicto de Milán. Podéis verlo, es muy largo, es largo y eso. Edicto de Milán, palabras textuales. Habiéndonos reunido felizmente en Milán, tanto yo, Constantino Augusto, como yo, Licinio Augusto, y habiendo tratado sobre todo lo relativo al bienestar y a la seguridad política, juzgamos oportuno regular en primer lugar entre los demás asuntos que, según nosotros, beneficiarán a la mayoría lo relativo, claro, porque esto es español antiguo, lo relativo a la reverencia debida a la divinidad, a saber conceder a los cristianos y a todos los demás, a los cristianos y a todos los demás, es que está la parte que no se enteran todavía, la facultad de practicar libremente la religión de cada uno que cada uno desee, con la finalidad de que todo lo que hay de divino en la sede celestial
se muestre favorable y propicio tanto a nosotros como a todos los que están bajo nuestra autoridad. Así pues, con criterio sano y recto, hemos creído oportuno tomar la decisión de no rehusar a nadie en absoluto este derecho, bien haya orientado su espíritu a la religión de los cristianos, bien en cualquier otra religión, que cada uno crea lo que crea la más apropiada para sí. Además, hemos dictado en relación con los cristianos la siguiente disposición. Esta es solo para los cristianos. Los locales en que antes acostumbraban a reunirse, si alguien los hubiera adquirido, bien comprándolos al fisco, bien a cualquier otra persona privada, les deben ser restituidos a los cristianos sin reclamar pago o indemnización alguna y dejando de lado cualquier subterfugio o pretexto. Por otra parte, dice el edicto, puesto que es sabido que los mismos cristianos poseían no solo locales en el que solían reunirse, sino también otras propiedades que pertenecían a su comunidad en cuanto persona jurídica, es decir, a las iglesias y no a las personas físicas, también estas, sin excepción, quedan incluidas en la disposición anterior. Edicto de Milán, año 313. Así o más claro. No se puede, más claro no se puede. Entonces, lo que estamos viendo es que esto es una cosa que a mí lo que me pasa es que a mí me da pena. Estas cosas a mí me dan pena. A mí me dan pena, de verdad, sinceramente. Son 4 páginas. Bueno, en realidad son más 4. Es lo mismo que te acabo de decir, lo que pasa es que es un poquito más resumido. San Atanasio recoge en su historia de los arrianos, una carta de Ocio, obispo de Córdoba, España, a Constancio II. En ella reconoce que los poderes que corresponden al emperador y a la iglesia son distintos y deben respetarse mutuamente. Dice así: yo he sido confesor de la persecución de vuestro abuelo Maximiniano. Levantó contra la iglesia. Si deseáis renovar, me hallo dispuesto a sufrir tanto antes que renegar a la fe y verter sangre inocente. Acordaos de que sois hombres mortales, temed el día del juicio. No os mezcléis con los negocios eclesiásticos, si no ordenáis en nada acerca de ellos, pues somos nosotros de quienes debéis aprender en las cosas tocantes a ellos. Dios os dio el gobierno del imperio y a nosotros el de la iglesia. Quien quiera que se atreva a impugnar vuestra autoridad se rebela contra el mandato de Dios, mas tened vos mismo cuidado de no haceros culpables de un gran delito usurpando la autoridad de la iglesia. Nos ha sido ordenado dar al César las cosas que son del César y a Dios las cosas que son de Dios. No es ilícito que nos arrojemos la autoridad imperial, pero vos tampoco tenéis poder en el ministerio de las cosas sagradas. Aquí tenéis, podéis leerlo, está en PDF gratuito. La felicidad verdadera de un gobernante en el pensamiento agustiniano no depende de la duración de su mandato o del poder efectivo frente a los enemigos o de tener una muerte plácida, sino de conseguir el bien para su pueblo, como se pone de manifiesto en la ciudad de Dios en el libro 5, capítulo 24. La ciudad de Dios, tengo ganas de leerla, pero es que me da miedo. Es un tochazo así. Me da miedo. Es que San Agustín era una bestia para escribir. Dice así: llamamos realmente felices a los emperadores cristianos cuando gobiernan justamente, cuando en medio de las alabanzas que los ponen por las nubes y de los homenajes que quienes los saludan humillándose excesivamente no se engríen, recordando que no son más que hombres cuando sometan su poder a la majestad de Dios, con el fin de dilatar al máximo su culto. Cuando teman a Dios, lo aman, lo adoran. Cuando tienen más estima por aquel otro reino donde hay peligro para dividir el poder con otro,
cuando son lentos en tomar represalias y prontos en perdonar, son tales represalias las toman obligados por la necesidad de regir y proteger su estado, no por satisfacer su odio personal cuando conceden el perdón para no dejar impune el delito, sino la esperanza de la corrección cuando puestos con frecuencia en la... Tenemos calima. Esto que te estoy leyendo está en la ciudad de Dios. Ay, Señor. Ve, aquí lo tenéis. Podéis verlo tranquilamente. Está en internet. Es muy sencillo. Es pequeñísimo, es lo que acabo de leer. Y básicamente es eso. Que no os mientan, que dejen de mentir ya, que ya está bien. Y ya está. Que dejen de mentir. Punto. No hay más. Está en internet, está gratis. Queréis ver el edicto de Milán, leerlo. Así de fácil. Nos han mentido mucho. Estoy harto de tanta mentira. Tenemos que aprender a defendernos con amor y caridad, pero defendernos. Dice nuestro Señor Jesucristo que la luz del mundo no se hizo para esconderse, sino para salir. La mentira dura hasta que sale la verdad. Todos los protestantes dicen, no, que Constantino fundó la Iglesia Católica. Pimba, ahí lo tienes. Es más, te voy a hacer otro vídeo donde están todos los papas antes de Constantino. Besos grandes, que Dios te cuide, te bendiga. Y como digo siempre, viva Cristo Rey, viva Santa María siempre Virgen. Cuídense, mi gente.